Buenas tardes compañeros, compañeras y docente, mi nombre es Yesenia Solano. Vamos a hablar sobre las propiedades térmicas de la materia que corresponde al ejercicio 5. Para efectos de este video, entendemos las propiedades de la materia como aquel comportamiento característico que presenta un material bajo carga térmica. Este comportamiento se relaciona o está descrito por las variables que conocemos como la masa y que son variables termodinámicas como la masa, el volumen, la presión y la temperatura. Para efectos de este ejercicio vamos a conocer la ley de gases, pero vamos a utilizar una derivada de esta donde se relaciona simplemente la presión, el volumen y la temperatura, siempre y cuando la masa y los números de moles se encuentren constantes. Entonces vamos a proceder a ver la fórmula y conforme a eso vamos a realizar el ejercicio 5 de la tarea. Ahora sí, vamos a resolver el ejercicio. Ya conociendo los datos del problema, vamos a pasar los grados Celsius que me da el ejercicio a kelvins. Ya tenemos varios datos. Conocemos el volumen 1 de 3 litros, la presión 1 de 3 atmósferas, la presión 2 de 1 atmósfera y ocupo derivar el volumen y temperatura. Entonces vamos a convertir los grados Celsius para kelvins. Entonces sería 20 grados Celsius más 273,15. Esto me va a dar un total de 293,15 Kelvin. Entonces ya yo conozco la temperatura en Kelvin. Vamos a utilizar la fórmula de gases, pero en este caso la ley de las gases constante cuando hablamos de moles y masas constantes y despreciando R. Entonces, ¿qué haría de la siguiente fórmula? P1 por el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 entre la temperatura 2. Entonces, ya conociendo estos datos, vamos a utilizar solamente las temperaturas porque no ocupamos los volúmenes, que quedaría la siguiente fórmula, haciéndolo cruzado. P1 por temperatura 2 es igual a P2 por temperatura 1. Ahora, como necesito averiguar la temperatura 2, simplemente despejo. ¿Cómo despejo? Mantengo la presión 2 por la temperatura 1 entre la presión 1. Ahora simplemente sustituyo con los datos que ya conozco el problema. ¿Quién es la presión 2? 1,0 atmósferas por la temperatura 1, que ya la calculamos, 293,15 kelvins, entre la presión 1, que es 3,00 atmósferas. Esto me va a dar un total de 97,71 kelvins. Entonces, como ya conozco ese dato, el problema del inciso A me lo pide en grados Celsius, entonces los convertimos. Quedando de la fórmula que 97,71 kelvins menos 273,15 me dice que esto va a ser igual a menos 175,44 grados Celsius. Entonces ya yo conozco el primer inciso, que la temperatura será de menos 175,44 grados Celsius. Ahora vamos a calcular lo que es el volumen cuando este vuelve a ser a 3 atmósferas. Entonces, contando que las temperaturas son constantes, vamos a usar la misma ecuación de acá, pero esta vez vamos a utilizar lo que son los valores de volumen. De la siguiente forma quedaría la fórmula. Entonces, P1 por, en este caso lo vamos a hacer aquí cruzadito, que la presión 1 va a multiplicar al volumen 2 y va a ser igual que la presión 2 va a multiplicar al volumen 1. Entonces, como yo necesito averiguar el volumen 2, hacemos un despeje de la fórmula, quedando de la siguiente manera. La presión 2 por el volumen 1 sobre la presión 1. Ok, ahora sustituyo los datos que ya conozco, que sería la presión 2, 1,0 atmósferas, por el volumen 1, 3,0 litros, entre la presión 1, que sería 3,00 atmósferas. Entonces coloco esto en la calculadora y me va a dar, si cancelamos las atmósferas, de 1 litro. Entonces esta es la respuesta del segundo inciso. Entonces así quedaría la respuesta de que cuando ¿qué volumen tendrá
La presión cuando vuelve a ser de 3 atmósferas, en este caso sería 1 litro, y la temperatura de menos 175,44. Entonces, eso sería todo y muchísimas gracias.